La clase pasada decíamos que ecosistema es, pues, esa formación que se da entre el conjunto de especies que habitan un área determinada en su ambiente físico, que es el ambiente abiótico, y la interacción que hay entre estas especies y el ambiente físico y la interacción entre las mismas especies, ¿no? Eso es un ecosistema en sí. Decíamos que para dejarlo más claro, porque queda un poco evidente la interacción que tienen las especies con el espacio físico, porque lo habitan, pero la relación que tienen entre especies, pues poníamos como un ejemplo las cadenas tróficas o alimenticias, ¿no? Que hay una relación trófica cuando un organismo consume a otro y este a su vez puede ser consumido por otro más. Entonces es un ejemplo de la relación que hay entre las especies dentro de un ecosistema. Bien. Ahora, es importante saber que todos los organismos están compuestos por células. Nosotros mismos estamos compuestos por células. Y bien, ¿qué es una célula entonces? ¿No? Nosotros estamos acostumbrados a decir que el ser humano es un solo ente, por decirlo así, ¿no? Nos percibimos como una unidad por usos y costumbres, pero la realidad es que estamos formados por un cúmulo, un gran número de células. Entonces, ¿qué es bien la célula? Es pues la unidad fundamental de los seres vivos. Ajá, contiene, dice que el material necesario para mantener procesos vitales como crecimiento, nutrición y reproducción. Entonces, la célula es la unidad más fundamental que compone a todos los seres vivos, incluidos nosotros. Y a su vez, las células se dividen en eucariotas y procariotas. ¿Cuál es la principal o la diferencia entre células eucariotas y procariotas? Pues es el núcleo. Aquí tenemos una imagen. Del lado izquierdo tenemos la célula eucariota y del lado derecho la procariota. Ambas tienen membrana plasmática. Solamente la eucariota, y ahí radica la diferencia, tiene una envoltura nuclear, o dicho de otra forma, un núcleo bien definido. Y bueno, ambas tienen material genético y citoplasma. Entonces, bien, la diferencia entre eucariota y procariota es el núcleo. La eucariota tiene un núcleo bien definido, la procariota no así. Ahora, ¿qué tiene que ver las células con los organismos? Como comentábamos hace un momento, pues los organismos están compuestos por células, por lo menos por una de ellas. Esto quiere decir que hay organismos unicelulares y organismos pluricelulares. En este caso, los unicelulares pues, tienen una célula única, y como ejemplo son las bacterias, ¿no? Y las levaduras. Los organismos pluricelulares o multicelulares pues son los organismos que tienen en su composición dos o más células. Como ejemplo son los animales y nosotros mismos, los seres humanos. ¿Sí? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque, bueno, vamos a hablar de los organismos que habitan el ecosistema y cómo nos encontramos en él. Ahora bien, los seres vivos, ¿cómo se clasifican dentro de un ecosistema? Dice que, para empezar, están en sistemas, ¿no? Sistemas de reinos. Conocemos actualmente la clasificación más aceptada es de 5 reinos. Estudios recientes pretenden ampliar un sexto reino y un séptimo reino, sin embargo, hasta ahora lo más aceptado son 5 reinos. Esos reinos biológicos es la forma en que se clasifica a los seres vivos en relación de su parentesco en la historia de la evolución, es decir, cómo fueron apareciendo a través de la evolución. Estos reinos, dentro de ellos existen otras categorías también, como el dominio, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. ¿Sale? Esos son como subdivisiones más específicas dentro de esos reinos. Pero digamos que de forma genérica, la división de todos los seres vivos que habitan la faz de la Tierra está a través de los 5 reinos. Y esos 5 reinos sí los vamos nosotros a analizar.
¿Conoces los 5 reinos de los seres vivos? Bien, no sé si, Andrea, me puedes decir cuáles son los 5 reinos de los seres vivos. Ok, bueno, en nuestro planeta viven millones de seres vivos, ¿no? Por ejemplo, dice aquí que los animales y las plantas los podemos ver a simple vista, entonces para nosotros son fáciles de percibir. Si yo les digo animales, entendemos claramente y podemos imaginar algunos de ellos de inmediato porque nos los encontramos a simple vista, ¿no? Y otros como las bacterias, pues no son visibles sino a través de un microscopio y tal vez sea difícil en este momento imaginar una bacteria toda vez que no las hemos visto o solamente las hemos estudiado en la escuela o a través de un microscopio, si acaso, ¿no? Entonces, bueno, todos estos seres vivos están clasificados dentro de los 5 reinos, los seres vivos visibles y los no visibles, todos forman parte de ellos. ¿Cuáles son las características a través de las cuales, qué son características generales de los seres vivos? Y a través de esas características nosotros vamos a encontrar dentro de estos 5 reinos cada especie que existe de, de los seres vivos, ¿sí? Influye en su nutrición. Hay 2 tipos de nutrición para los seres vivos. La primera es la autótrofa y la segunda es la heterótrofa. Diferencia: la autótrofa, como su nombre lo dice, auto, generan su propio alimento, por lo tanto no necesitan de ningún otro ser vivo para su crecimiento y para nutrirse. ¿Sale? Los heterótrofos se alimentan de otros seres vivos. Es decir, dependen de otros seres vivos para poder alimentarse, nutrirse y crecer. ¿Sale? También su organización celular, lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Los unicelulares poseen una sola célula y los pluricelulares poseen 2 o más células. A su vez, depende de la tipología celular, las eucariotas, que hablábamos del núcleo, y las procariotas que carecen de membrana de núcleo, ¿sí? Su respiración aeróbica o anaeróbica, los que respiran el oxígeno son los anaeróbicos, los aeróbicos, y los anaeróbicos no necesitan el oxígeno para sobrevivir. La forma de reproducción puede ser sexual, asexual o por esporas. Y la locomoción, es decir, si son autónomos o inmóviles. Si son autónomos, como los seres humanos, podemos desplazarnos por nosotros mismos, y los inmóviles, pues son seres vivos que se encuentran fijos y que no tienen la posibilidad de desplazarse o moverse de forma autónoma. ¿Sale? Esas son las características y con base en ello vamos a estudiar los 5 reinos. ¿Sale? Los 5 reinos de los seres vivos son: reino animal, que creo que de alguna forma es fácil de identificarlo, ¿no? Pues son todos los animales. El reino vegetal o plantae, también llamado plantae, serían todas las plantas que existen. El reino fungi se refiere a los hongos. El protoctista y el monera los vamos a ver un poquito más adelante, pero en estos 2 reinos se encuentran los que no son visibles, ¿no? Como los microorganismos, los que podemos observar solo a través de un microscopio, como las bacterias, y vamos a ver cada uno de estos 5 reinos. El reino animal, pues incluye organismos que son multicelulares, sus células son eucariotas, y tienen un modo heterótrofo de nutrición. Esto tiene que ver con las características que mencionamos hace un momento. Son heterótrofos porque dependen de otros organismos para poder alimentarse y sobrevivir. ¿Sale? Exhiben una gran diversidad, pues sí, hay una gran variedad de animales, y algunos organismos son simples, mientras que otros tienen un cuerpo complejo con diferenciación de tejidos y órganos especializados, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un animal con una estructura simple, puede ser una lombriz, ¿no? Por ejemplo. No obstante, el ser humano, por ejemplo, ¿no? Tiene una estructura mucho más compleja, con tejidos y órganos especializados.
A eso se refiere básicamente una diferencia en cuanto a la estructura compleja y simple, y pues obviamente el ser humano dentro de estos 5 reinos pues está incluido en el reino animal. El reino vegetal o plantae, discúlpenme, hay un error de ortografía, dice plantea, pero es plantae. Son organismos eucariotas multicelulares con una pared celular compuesta de celulosa. El reino vegetal o plantae es completamente autótrofo, es decir, ellos sintetizan su propio alimento a través de la fotosíntesis, y bueno, en este reino se incluyen todas las plantas. El reino fungi son organismos heterótrofos, multicelulares y eucariotas que se agrupan. Su modo de alimentación es detritívoros, es decir, se alimentan de los desechos que hay en el suelo donde están naciendo, o de los desechos de las mismas plantas, ¿no? Y animales, perdón, de las mismas plantas y animales. Dice que utilizan la materia orgánica en descomposición como alimento. Y tienen paredes celulares que están compuestas de una sustancia llamada quitina. Estos son pues básicamente todos los hongos. Por aquí del lado izquierdo hay algunas imágenes, si las alcanzan a ver, para que tengamos una idea más clara de lo que estamos hablando. Y ahora sí, estos reinos son, digamos, de organismos no visibles a simple vista. El reino protista son todos los organismos unicelulares, pero eucariotas, ¿sale? Estas son las formas más simples de eucariotas, porque exhiben un modo de nutrición autótrofo y heterótrofo. Algunos organismos tienen apéndices como los cilios o los flagelos, ¿sale? Y se pueden mover. Estos organismos, reitero, solamente podemos verlos a través de un microscopio, ya que sus dimensiones son muy pequeñas. Y el reino moneda son organismos procariotos y unicelulares. En ambos casos dijimos que son organismos unicelulares. La diferencia es que el reino protista está integrado, sus organismos unicelulares están integrados por células eucariotas. Y en el caso del reino moneda, son estructuras todavía más simples, también son unicelulares, pero están integrados por células que no tienen un núcleo bien definido y carecen de organelos celulares. Algunos organismos dicen que muestran la presencia de una pared celular, mientras que otros no la tienen. Por lo tanto, unos organismos son autótrofos y otros heterótrofos. ¿Sí? Pero la diferencia entre el reino protista y el reino moneda, pues es la estructura del núcleo celular. Solo los protistas, ambos son unicelulares, pero la célula de los protistas sí tiene un núcleo definido, y la célula del reino moneda no tiene núcleos bien definidos. ¿Sale? Esto es a grandes rasgos los 5 reinos. Ahora bien, estos organismos, para sobrevivir, realizan consumos, es decir, obtienen nutrientes para su crecimiento, desarrollo y supervivencia. Dice que los organismos consumidores heterótrofos son incapaces de obtener por sí mismos sus alimentos. No pueden sintetizar nutrientes a partir de moléculas inorgánicas y fuentes de energía externa, ¿no? Como lo hacen los autótrofos. El ejemplo más claro de consumidores autótrofos es la fotosíntesis que realizan las plantas, que si recordamos ese proceso, les permite obtener de la misma naturaleza los nutrientes necesarios para crecimiento y supervivencia. ¿Sale? A diferencia de los heterótrofos, pues no es así. Estos a su vez se subdividen en herbívoros, carnívoros, omnívoros y detritívoros. ¿Sale? Los herbívoros se alimentan de fibras y subproductos de las plantas y otros seres autótrofos. Es decir, consumen plantas, a eso se refieren los herbívoros. Los carnívoros se alimentan del cuerpo de otros animales, sean herbívoros o carnívoros también, ¿no? Es decir, si el animal es herbívoro, el carnívoro se lo puede comer, y si el animal es carnívoro, también se lo puede comer, ¿no? Entonces
Entonces, los carnívoros se alimentan del cuerpo de otros. Los omnívoros se alimentan de cualquier tipo de materia orgánica sin distinción, es decir, digamos que tienen la dieta herbívora y carnívora conjunta, pueden comer ambos, a eso se refieren los omnívoros. Y los detritívoros, como decíamos hace un momento, los hongos del reino fungi, se alimentan de la materia orgánica en descomposición, o sea, de los cadáveres, las deyecciones, que son los desechos, los restos de carne o las mismas hojas caídas. Cuando ya la materia orgánica se encuentra en descomposición, los consumidores que se alimentan de ellos se consideran detritívoros. ¿Sale? Ahora bien, los carnívoros a su vez se subdividen en tres: depredadores, parásitos y carroñeros. Los depredadores son los que cazan su alimento, como los leones, que cazan animales vivos, y dice aquí que para consumir su carne acaban con su vida para prolongar la propia. Eso se consideran depredadores. Los parásitos se alimentan del cuerpo de otros, no los matan, pero les causan daños en el proceso, ¿no? Un ejemplo, pues nosotros mismos, los seres humanos, cuando tenemos parásitos intestinales, pues los tenemos que desparasitar porque nos generan malestares, ¿no? Algunos malestares estomacales y algunos malestares generales en nuestro sistema. Y bueno, no nos matan, pero sí nos generan daños, ¿no? Esos son los parásitos. Y los carroñeros se alimentan de los restos de la cacería que abandonan los depredadores, es decir, comen las sobras de carne, ¿sale? Entonces, es decir, los carroñeros comen cuerpos de otros animales, pero ya muertos, ¿no? No los matan, como en el caso de los depredadores. Esas son las tres subdivisiones de los carnívoros, ¿sí? Y por otro lado, los organismos autótrofos son, como ya dijimos, quienes no requieren de otro ser vivo para su alimentación. Dice que son capaces de gestionar la producción de su propia energía y sacan provecho de los elementos ambientales. Como les decía, obtienen su energía del ambiente, pero ellos mismos son capaces de procesarla. Ajá. Se dividen en cuatro: las plantas, algas, cianobacterias y bacterias anaerobias. Las plantas, bueno, pues podemos identificarlas creo que con más claridad, son todos los árboles, enredaderas, arbustos, césped, árboles frutales, y hasta el musgo verdoso que recubre las piedras cerca de los ríos, fabrican sus propios nutrientes mediante la fotosíntesis, ¿no? Para ello requieren, obviamente, hacer uso de los recursos naturales, incluido el sol. ¿Sale? Las algas son esto que normalmente se da en los lugares húmedos, ¿sí? Dice que se halla en abundancia en los mares, lagos y grandes cuerpos de agua, ¿no? Creo que sí identificamos esta sustancia verdosa que se encuentra incluso dentro del mar, ¿no? Y las cianobacterias eran conocidas como algas verdeazuladas o verdeazules. Son seres vivos procariotas de células sin núcleo, capaces de llevar a cabo la fotosíntesis. Y las bacterias anaerobias, dice que se componen de la flora, por ejemplo, ¿no? Se compone de estas bacterias anaerobias porque no están en el aire, no están en la superficie, no están en contacto directo con el oxígeno. El ejemplo es que de estas bacterias se compone la flora intestinal de los seres humanos. Recordemos que nuestra flora intestinal tiene lo que llaman médicamente y de forma coloquial bacterias buenas y bacterias malas, ¿no? Cuando tenemos bacterias malas, pues nos dan un antibiótico para matarlas porque nos están causando daño. Y siempre nuestra flora intestinal está cubierta de bacterias buenas, cuya función es descomponer la materia orgánica que ingerimos y simplificar el proceso de la digestión. Esas son las bacterias anaeróbicas, porque no están en contacto directo con el oxígeno. Bien, ahora bien, esas son características, digamos, generales de los seres vivos.
vamos a pasar a la parte de la clasificación. Les decía que están clasificados en 5 reinos, y el primero que utilizó esta clasificación fue Robert Whittaker en 1959. Anteriormente los hongos estaban considerados dentro del reino vegetal o plantae, y él demostró que no eran organismos vegetales. Ajá. Entonces después propuso la creación del reino fungi para diferenciarlos de las plantas, y entonces surge el quinto reino. Les decía que actualmente hay estudios que proponen la creación de un sexto y hasta un séptimo reino, y bueno, pero hasta ahora lo más aceptado son los 5 reinos, incluido el fungi de Robert. ¿Sí? No sé si hasta aquí, chicos, alguien tenga alguna duda de lo que vimos. ¿No? ¿Hasta aquí alguna duda? No, no, profe. Bien, entonces, bueno, no sé si esto es a grandes rasgos. Les voy a mostrar una infografía de los reyes vivos, solamente para que la observen. Bien, bueno, decíamos entonces que los 5 reinos son animal, vegetal o plantae, fungi, protoctista y monera. Y aquí podemos observar en la infografía un poquito de ello, y más o menos algunas imágenes que nos ilustran, ¿no?, cuáles son las diferencias de alguna forma entre unos y otros. El fungi, pues básicamente está compuesto por los hongos, ¿no? El vegetal, pues creo que el vegetal y el animal, pues básicamente son todas las plantas y animales que existen en los diferentes ecosistemas. El protoctista está integrado por algas marinas, por protozoos, y el monera, que decíamos que es la unidad más básica, celularmente hablando, y pues ambos, tanto el protoctista como el monera, pues son seres vivos microscópicos. Aquí podemos observarlo un poquito. Y bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar, chicos. Continuamos la próxima clase, que es mañana, si no mal recuerdo. Agradecerles su atención.